Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Villanueva, soy educador de Matico Instituto y en esta oportunidad vamos a presentarle un corte donde vamos a trabajar líneas cuadradas, también vamos a trabajar una desconexión de capas y finalmente unas capas superiores que van a ser un poco más largas que la desconexión de capas. En la parte frontal vamos a trabajar un fleco de lado para darle un poco más de volumen a la zona de la frente, y vamos a trabajar en el mismo estilo, o vamos a trabajar las mismas líneas segmentadas hacia la parte posterior para dar un poco más de largura en la parte frontal. Sin embargo, el tipo de corte va a ser un poco más lineal, solo las capas van a ser ligeramente más largas hacia adelante, las cuales después voy a texturizar un poco más de corto a largo para obtener un alargamiento mayor del perímetro de corto a largo. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar por la parte posterior, haciendo dos líneas diagonales que son ligeras. Voy a seccionar el cabello solo para disminuir un poco la masa del cabello que voy a peinar. Vamos a empezar en la parte posterior. Voy a cortar con un dedo de elevación para suavizar un poco el perímetro y no obtenerlo tan pesado. Vamos a peinar y voy a cortar con una elevación de un dedo. Voy a utilizar la técnica de point cut, la cual me va a servir para cortar un poco más dentado y no encuentre una línea demasiado marcada. Voy a trasladar primero que nada el ángulo, la partición del lado izquierdo. Cortaremos otra vez con el estilo de point cut o con la técnica de point cut. Finalmente hacia el otro lado de igual manera. Voy a medir los tamaños y voy a seguir avanzando con el corte, con una partición ligeramente diagonal hacia atrás, otra partición ligeramente diagonal hacia atrás o anterior, como mejor le quieran llamar. Voy a elevar el mismo ángulo de elevación. En el cual voy a llevar el cabello hacia el mismo punto con un dedo de elevación exactamente. Voy a dejar ligero espacio entre el trazo donde hago el estilo de point cut y el largo que voy a cortar, para obtener una línea un poco más sesgada. Voy a colocar mi posición paralela a la sección. Esto me va a ayudar a servir, o me va a servir para yo poder obtener una línea un poco más precisa. Finalmente voy a continuar en el lateral opuesto. Observando la misma línea guía. Finalmente voy a pasar a la última sección de la parte posterior. La cual vamos a cortar sobre el mismo lado.
Ok, entonces vamos a cortar el lado izquierdo. Voy a peinar todo el cabello detrás de la oreja. Otra vez voy a utilizar la guía referencial, dejando un espacio para realizar el trazo de point cut. Voy a volver a peinar un poco más por comodidad. Y voy a seguir utilizando la tijera levemente diagonal para hacer el trazo de point cut. En este sentido, en el lado derecho voy a peinar bien la línea que tengo que trabajar, y solo por tener el cabello más grueso voy a utilizar los dientes más anchos del peine. Voy a ubicar la cabeza en posición paralela. Soy yo quien tengo que decidir siempre por sobre dónde voy a cortar o dónde se tiene que estar ubicada la cabeza cuando vamos a cortar. Vamos a observar los tamaños, en la cual ambos laterales deben medir el mismo tamaño. Porque de esta parte va a depender el largo final en la parte frontal. Ok, una vez tengo el tamaño, voy a acercarme al lado izquierdo. Voy a inclinar un poco la cabeza para tener una mejor línea que voy a producir, en este caso cortando recto. Y voy a empezar a cortar solamente por la última parte donde habré terminado mi corte en la parte posterior. No puedo volver a cortar este tamaño porque si no, no hubiese tenido sentido que yo lo corte en este punto. Solamente lo traslado para utilizarlo como guía. De igual forma en el otro lado. Tengo que colocar la cabeza en la misma posición en la cual coloqué en el otro lado. Y cuando vaya a medir los tamaños, pues tendré que tener el mismo largo en cada lado. Muy bien, ahora he encontrado el tamaño que yo deseo. Ahora solamente voy a sujetar el cabello en la parte posterior. Para hacer una desconexión que no lleve la misma longitud o que no lleve parentesco con la capa que voy a cortar ahora. Voy a soltar la sección del área occipital, en la cual voy a hacer una línea vertical para trabajar el centro de esa área. Voy a dibujar o voy a medir un ángulo de desconexión y voy a empezar a cortar en point cut con los dedos inclinados hacia adentro o hacia la cabeza.
Primera línea de desconexión, suavizada por la misma capa. Voy a hacer una segunda línea para seguir desconectando el corte. En este caso, por la forma craneal, voy a trabajar una a la anterior. Esto quiere decir que voy a trasladar las mechas solamente a una guía que se le llama también móvil. ¿Sí? En algunos de los sistemas le llaman guía móvil. En el caso mío le llamo una a la anterior. Voy a pedir a mi modelo que ponga la cabeza derechita. Para obtener el mismo ángulo que la sección anterior. Voy a volver a peinar. De igual forma voy a colocar los dedos inclinados hacia adentro. Ya estamos en la última sección antes de pasar a nuestra próxima. Estamos en nuestra última partición, perdón, antes de pasar a nuestra última sección. Seguimos cortando con la técnica de point cut, abriendo y cerrando las tijeras con una sola hoja. Y posicionando el cuerpo para tener un mejor tipo de corte. Ok, ya estamos en toda la parte posterior, ¿sí? En la parte superior posterior también. Y ahora vamos a pasar al frontal. Al frontal superior, antes de pasar al flequillo. En donde vamos a hacer una partición en el centro. Y a partir de ahí vamos a tomar secciones de igual forma radiales, pivotantes, que nos den la misma elevación, el mismo ángulo de corte. Sin embargo, nos va a dar un largo más superior en la parte frontal. Voy tomando la última guía que corté en el lado izquierdo. Y voy disminuyendo un poco la cantidad de cabello y también la cantidad de volumen que podemos observar en cuanto al cabello de nuestra modelo. Bien, en vista que tenemos ya menos cabello, solamente cortamos el restante. Trasladamos y elevamos un poco más la sección. Ok, tenemos cubierto el lado izquierdo. Ahora vamos a trabajar el lado derecho. De la misma manera que hemos trabajado en la otra sección. Voy trabajando secciones delgadas debido a que el cabello es grueso y no puedo trabajar secciones tan gruesas porque de lo contrario voy a obtener un tipo de terminación un poco más pesado y un poco más tosco. Finalmente traslado toda la sección lateral hacia la nueva guía que he hecho, sin perder de vista un poco la altura que estoy creando en cada seccionamiento. Y vamos a cortar el fleco.
Ok, ahora vamos a trabajar en base a cómo se abra la línea del cabello. Voy a proceder a humedecer un poco. Sin perder de vista mi seccionamiento. Es importante humedecer el cabello porque de lo contrario se puede marcar una línea que no sea la real. Y vamos a trabajar sobre esa base, creando líneas algo cortas. En este caso voy a trabajar en un ángulo de largo a corto. Voy a trabajar algo sesgado para agregar un poco más de textura al flequillo. Y voy a empezar a trabajar de forma un poco más texturada. Voy a tratar de mantener en lo posible al máximo la elevación. Evitando desgastar mucho la hebra, ya que si desgasto mucho la raíz va a perder el espesor que tiene o el peso que tiene y voy a crear una desvanecencia de la cantidad de cabello. Y esto con el tiempo me puede generar mucho más volumen del que yo ya obtenía o del que ya tenía antes de realizar el corte. Ok, ahí tengo el fleco creado con más textura de cualquier flequillo cortado a 0 grados o cortado de forma recta. Voy a agregarle un poco más de textura aún. Sesgando un poco más la textura del cabello que ya había obtenido, sin crear agujeros ni vacíos alrededor de cada área del fleco. Ya tenemos el tipo de corte que necesitábamos. Muy bien, hemos terminado con el corte, hemos hecho un secado a base de solamente una espuma para dar un poco de fijación y también hemos secado con el difusor para darle un poco de textura al tipo de corte que hemos realizado el día de hoy. Hemos tratado de dejar el flequillo con algo de textura y para crear un poco más de movimiento y un poco más de volumen en el área superior. Hemos tratado de cubrir un poquito o enmarcar un poco más lo que es la parte de los ojos y también vamos a con el color pronunciar un poco más lo que es la barbilla. Ya van a ver el color que es el próximo video. La base es algo recto pero tiene capas interiores donde podemos observar mayor movimiento y mayor textura. También disminución de peso, porque era la idea disminuir un poco más el peso, sin embargo no queríamos algo muy tenue o algo muy marcado, sino por el contrario queríamos añadir un poco más de textura en cuanto al tipo de cabello que presentaba nuestra modelo, ¿no? En la parte inferior hemos hecho algo de movimiento en cuanto a la sección inferior, con la cual habíamos trabajado en el punto del occipital, dejando un poco más largo las capas superiores.
para crear un movimiento adverso que pueda fluir en cuanto a solamente tener una base recta, ¿no? Tener algunas capas, pero que las capas no sean más de lo mismo, sino por el contrario, tener unas capas que puedan manejar mucho más textura, ¿no? Que era la idea. En la parte posterior o superior hemos hecho algunas capas un poco más redondas para dar un poco más de cuerpo al tipo de corte que hemos realizado y dejando el flequillo un poco más largo, ¿no? Y igual podemos llevar este tipo de cabello de esta manera, con un tipo de mousse, con bastante cuerpo, con bastante frondosidad, o también podemos cepillar el cabello y hacer unas beach waves, y al momento de hacer ese ejercicio podemos hacer una técnica mayor de texturización. Vamos a tener el cabello un poco más limpio para poder trabajar. Sin embargo, en su textura natural me gusta mucho cómo ha quedado la apariencia, ¿sí? Solo falta darle un poco más de color y podremos ver algo que resalte un poco más la figura de nuestra modelo. Entonces vamos a regresar con el segundo video, que ya seguramente lo vamos a tener en estos días, para que puedan ver también la apreciación del color. Muchas gracias, somos Matico Instituto, yo Giancarlo Villanueva, y hasta otro video.